Me he propuesto explicar la espiritualidad debido a que el exigente nivel de conciencia y la demanda espiritual de nuestra época ve surgir o reafirmar distintas filosofías que dicen conducir hacia un camino espiritual de la mejor manera. Debido a esta pluralidad de ramas espirituales y sus distintas estrategias, se da que unas se contradicen con otras, llevando a los distintos aspirantes a una especie de anarquía espiritual con cierto grado de confusión. Incluso en algunos ámbitos espirituales, lamentablemente, existe la idea de que la espiritualidad está disociada de la materia. Es como creer que, si por ejemplo yo soy un hombre espiritual, entonces no tengo que tener una casa, o no tengo que tener un carro y ni comida. Es decir, que para acceder a cierto nivel espiritual, entonces yo tengo que renunciar a la materia. Pero este fenómeno se ha dado porque la filosofía ha invertido grandes esfuerzos para demostrar cómo coexisten alma y cuerpo. Y aún así, a pesar de esto, sus palabras no resultan aceptables por el corazón, porque su principal error es su percepción de la espiritualidad. Esto se debe a que ellos determinaron que la espiritualidad no tiene ninguna relación con lo material, lo cual, como probaremos, es ciertamente una mentira. Según esta doctrina, entonces resulta difícil entender cómo lo espiritual puede extenderse a algo material, dado que la espiritualidad no corresponde con lo material. Y por lo tanto, cómo puede ponerse en contacto con lo material y ponerlo en movimiento de alguna manera. Bueno, esta cuestión es una antigua duda filosófica y se ha derramado mucha tinta para tratar de aclararla. Pero como todo camino desviado, solo seguimos desviados si seguimos por ese camino. Sin embargo, los sabios de la Cábala no tienen ese problema, porque nos explicaron hace miles de años que la materia ya era una sustancia espiritual. En primer lugar, vamos a comprender qué es lo que los cabalistas definieron con el nombre espiritualidad, y es como una fuerza sin cuerpo. Esto es lo que los cabalistas definieron con el nombre espiritualidad, como una fuerza sin cuerpo. Te preguntarás entonces, ¿qué es una fuerza sin cuerpo? Y es aquí donde debemos comprender la diferencia entre el regalo y el amor que el regalo genera. Eso significa que si separamos el amor del regalo como si nunca hubiera estado revestido en un regalo concreto, nos encontramos con que esta fuerza sigue presente y operativa. Y la razón de esto es que, aunque este amor es solamente una consecuencia del regalo, de todos modos su importancia es invaluable en comparación con el regalo mismo. Es como, imagínate un gran rey que le da un pequeño objeto a una persona. Aunque el regalo en sí no tenga ningún valor, a pesar de esto el amor y la atención del rey es invaluable y precioso. Por lo tanto, está absolutamente separado el regalo, de modo que todo el discernimiento queda grabado únicamente en el amor, es decir, en la fuerza de la que estamos hablando precisamente. Ahora, la espiritualidad no se reduce exclusivamente al campo emocional, debido a que la espiritualidad abarca el conjunto de las dimensiones de la realidad, dimensiones que, como veremos, no son dimensiones ni metafóricas ni simbólicas, con el fin de yo exponer la espiritualidad, sino dimensiones reales, operativas y existentes, y por lo tanto experimentales. Podríamos hablar de una manera resumida de la dimensión intelectual, la dimensión emocional y la dimensión biológico-material. En realidad, según la cosmovisión de la Cábala, que expuso hace más de 2000 años, la realidad está compuesta por 10 dimensiones, las cuales se encuentran expuestas en el árbol de la vida cabalístico. Pero lo interesante de todo esto es que la teoría científica más avanzada a día de hoy, que se trata de explicar la realidad, es la teoría de las cuerdas, la cual expone que esta realidad está compuesta por 10 dimensiones. Entonces, si el sello de la ciencia es su capacidad de predicción, como dicen los mismos científicos, entonces la Cábala es la ciencia más avanzada porque hace milenios explicó la realidad que hoy apenas están descubriendo y tratando de explicar la ciencia. Pero bueno, para tratar de comprender mejor la naturaleza de estas dimensiones, podríamos decir que la materia que avanza a nivel científico o que más avanza a nivel científico y nos permite algún grado de comprensión de la dinámica de estas dimensiones simultáneas dentro de la realidad, se conoce como sinestesia en el campo de la neurología. Y es un campo que cada vez está más desarrollado, afortunadamente, y entonces la sinestesia investiga la capacidad de la neurona para decodificar colores a sabores, sabores a números, números a letras. Y bueno, esto es posible porque la neurona capta un lenguaje único, o sea, comprende la realidad como unificada. Quiere decir que cuando la neurona mira el verde o el azul, la neurona está al mismo tiempo decodificando el color a términos numéricos, a términos de formas, a términos de gustos, de colores, de sabores. Porque realmente todo en el campo de la realidad está totalmente unificado. Entonces, en ese orden de ideas quiere decir que si la neurona tiene un lenguaje único, en un sentido más profundo se puede escuchar un olor, se puede ver un sabor.
Por ejemplo, alguien que le guste mucho la música puede estar pintando una obra de arte y todos estos colores que aparecen en la mente del artista están siendo producidos por la captación o la decodificación de las ondas musicales. Ya los cabalistas en la época medieval, al tener este mapa de la infraestructura de la realidad, la cual se puede describir toda, completa la realidad, en correspondencia a la Sefirot, es decir, a través de las diferentes dimensiones energéticas, ellos decían que se pueden saborear los colores, que se pueden ver los sabores. Y esto es lo que estudia la sinestesia, que sirve nuevamente como una prueba científica de la correcta descripción de la realidad de los cabalistas. Entonces, lo que capta la neurona, podemos decir que es la esencia de la dimensión. Y cuando en mi vida soy sensible a cierto número o a cierto color, eso lo que quiere decir es que tengo una tendencia sefirótica, es decir, una tendencia dimensional, y es así como a través de la comprensión de esta estructura podemos llegar a conocernos a nosotros mismos a un nivel muy profundo. Y gracias, digamos, a este grado de autoconocimiento, entonces, que nos permite el árbol de la vida, podemos corregir desequilibrios dimensionales internos. Y cuando logramos armonizar toda nuestra infraestructura interna, dimensional, nuestra alma ya no está más atrapada en nuestras contradicciones internas. Y como consecuencia, podemos descubrir el sentido, el propósito de nuestra vida. Es aquí cuando comienza el verdadero camino. Ahora, regresando al tema de las fuerzas, tomemos como ejemplo de la dimensión física una molécula del elemento oxígeno. Sabemos que la molécula de oxígeno es impalpable a nuestra mano e invisible a nuestros ojos y completamente imperceptible a nuestros sentidos, al igual que lo es, por ejemplo, una molécula de hidrógeno. Sin embargo, cuando combinamos estos dos elementos, inmediatamente se convierten en líquido, en agua potable, que tiene sabor y peso. Y si además colocamos el agua dentro de cal, inmediatamente se mezclarán y el líquido se convertirá en una sustancia tan sólida como la cal misma. Por lo tanto, los elementos oxígeno e hidrógeno, que de ellos no hay ninguna percepción de los sentidos en absoluto, se transforman en un cuerpo sólido. De acuerdo con esto, entonces, ¿cómo podemos definir y decir acerca de las fuerzas operantes de la naturaleza que no son sustancias materiales? Solo porque no están disponibles para que nuestros sentidos puedan percibirlas. Cuando podemos ver claramente que la mayoría de las sustancias tangibles de nuestro mundo están compuestas primariamente del elemento oxígeno, que los sentidos humanos son incapaces de percibir y sentir. Inclusive, lo sólido y lo líquido de la realidad tangible que podemos percibir pueden convertirse en aire y en vapor con una determinada medida de calor. Así los vapores pueden transformarse en sólidos con cierta medida de frío. En este caso, como podemos ver claramente, todas las imágenes tangibles provienen de elementos que no son en sí mismos tangibles. Más bien solo se visten y se desvisten en formas bajo la influencia de condiciones tales como el calor o el frío. Bueno, de esta manera llegamos a una comprensión principal de que la principal sustancia de lo que llamamos materia es realmente la fuerza que hay en ella. Es decir, que entre cualquier operación o elemento material que vemos y sentimos, debemos comprender a su esencia, que es también una sustancia como el elemento mismo. Hay una correlación entre ambas. Debemos saber que esta distorsión de separar la esencia del elemento proviene de la filosofía contraria a la esencia de la creación, la filosofía que hablamos anteriormente, que separa la esencia de los elementos. Porque, como acabamos de ver, la verdad es que la fuerza misma es considerada también como una sustancia genuina, tanto como cualquier otra sustancia material en el mundo tangible. Y a pesar de que, digamos, no tiene una imagen que los sentidos pueden percibir, no se le quita el valor de la sustancia, es decir, de la fuerza. Ahora, solo para terminar de clarificar, puedes imaginar un papel. El papel, al ponerlo en un microscopio, puedes ver moléculas. Si aumentas la potencia, puedes ver submoléculas, puedes incluso aumentar la potencia hasta ver vibraciones de energía. En esta etapa, como sabemos, todavía no hay materia, pero sí hay movimiento. Ahora, como puedes ver, cuando cambias la potencia, ves una dimensión distinta y una realidad distinta. ¿O acaso porque ves las moléculas, entonces ya no existe el papel, o ya no existe la vibración? Claro que no. Todo lo que antecede existe, pero no se pueden ver varias dimensiones simultáneamente. No se puede divisar átomos y moléculas de una sola vez en el microscopio. No se puede ver el papel y la madera con la que se fabricó. O divisas esta o aquella. Pero esta es una limitación del hombre que no puede observar más de una secuencia por vez, y aunque es un principio básico de la capacidad cerebral humana, no es la base de la construcción del universo en el que todo existe al mismo tiempo. Es el hombre quien apenas ve una parte por vez, pero lo que existió antes no desaparece nunca realmente. Es decir, que la espiritualidad consiste en una realidad completa, multidimensional e interrelacionada,
porque la diferencia entre las dimensiones no es su sustancia, porque todo es la misma realmente. Es el grado de manifestación de densidad de la energía. Por ejemplo, cuando piensas en un ser querido que falleció, estás en la dimensión intelectual, la cual es un tipo de energía dimensional. Posteriormente, sientes las emociones producto de ese recuerdo. Y para esto la energía se debe limitar o contraer a ciertos pensamientos que conducen a ciertas emociones, que nos hacen sentir ese recuerdo. Y ahora está operando la dimensión emocional. Finalmente, estas emociones se limitan o se contraen una vez más para manifestarse físicamente, ya sea con una lágrima que se derrama por mi mejilla o por una visita al cementerio a llevar unas flores. Pero lo que estamos afirmando aquí es que la energía en todas las dimensiones es en esencia igual, y la única diferencia es su grado de manifestación dimensional, desde el más amplio intelectual hasta el más denso y limitado a nivel físico. Entonces, la realidad no es la que perciben nuestros ojos. La verdadera realidad es energética, es decir, espiritual, y por tanto es de una amplitud mucho mayor que la percepción de nuestra realidad con nuestros sentidos. De tal forma que lo que nosotros llamamos materia es realmente energía concentrada en su máxima expresión. Para concluir del analizado anteriormente, llegamos a que toda espiritualidad desvinculada de la materia no es una verdadera espiritualidad, para nada, sino que es un espiritualismo radical contrario a la esencia de la creación, porque desconoce la naturaleza energética y por lo tanto espiritual de lo que llamamos materia. Y bueno, también podemos comprender el otro extremo, el cual es un materialismo desvinculado de la espiritualidad, el cual, como vimos, no es una desvinculación real, porque no puede serlo, sino que es una supuesta desvinculación psicológica, y lo que produce es un tipo de idolatría, porque el materialista se cree dominar la materia, cuando en realidad es la materia la que lo domina a él, al creer que esta es la única realidad que existe, es la única dimensión, la materia. En cambio, el espiritualismo radical, también cuando pretende huir de la materia, en ese caso, igualmente lo que afirma es el poder que la materia tiene sobre él. Entonces, en ambos casos hay un desequilibrio, tanto en el espiritualismo radical como en el materialismo. Entonces, la espiritualidad, según la Cábala, no se reduce a la intelectualidad, ni se reduce al campo emocional, ni se reduce a la dimensión material, ni se reduce a ninguna dimensión especial, porque lo espiritual hace referencia a la totalidad de la manifestación de Dios, abarca toda la realidad, incluido, como ya hemos visto, el campo de la materia más densa. Es decir, en pocas palabras, todo lo que se ha manifestado es espiritual. Finalmente, el problema cuando no somos conscientes de la realidad multidimensional e interrelacionada es que siempre terminamos analizando la realidad desde una dimensión en particular, y lo que hacemos es que generamos percepciones dogmáticas. Entonces, lo que sucede es que estudiar al hombre y su realidad desde una perspectiva única conlleva inevitablemente a una especie de dogmatismo intelectual. Por ejemplo, los expertos se especializan en un área determinada, porque obviamente no pueden abarcar la totalidad. Entonces lo que hacen es que seccionan la realidad para poder dominar sus partes, para poder comprender su especialidad. Esto metodológicamente es un planteamiento que es correcto. Ahora, lo incorrecto es sostener que la parte estudiada es la más importante, la única que existe. Entonces, la aparición del especialista, fruto de la moderna especialización, hace que este sea un dogmático inconsciente, porque lo que hace es que dogmatiza en un punto dimensional por el ejercicio de su profesión. Bueno, pero en cambio, también tenemos otro tipo de dogmático más peligroso, que es el dogmático intencional de carácter ideológico, ¿cierto? Porque este lo que desea es el control político de su congregación. Y por otro lado, el dogmático, que es la última clase de dogmático que ha abandonado el ejercicio de su propio libre albedrío en manos del dogmático, que es el que ostenta el poder sobre él. Es decir, el dominador es dogmático para sostener su poder a través de un dogma o una serie o sistema de dogmas. Y el sometido o dominado es dogmático porque nunca ejerce su libre albedrío, porque siente miedo a su ejercicio. En ese sentido, la espiritualidad y el cabalista es contrario a todo dogmatismo en todas sus vertientes, porque no es el dominio de ningún ser humano sobre otro, en tanto todo dominio proviene únicamente de Dios. Gracias.